Perfecto, yo quiero darle un aplauso, por favor, un aplauso. Estamos con don Waldo Albarracín, candidato a la Alcaldía de La Paz. Bienvenido, don Waldo. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo lo trata la campaña, que debe ser duro? Es intensa, pero hay que saberla asimilar en su dimensión y porque te da la oportunidad de tomar contacto con los sectores diferentes de La Paz, con el vecino, hablar face to face con él, escuchar sus problemáticas, sus inquietudes, sus reclamos y también darle la esperanza necesaria a través de una explicación sencilla pero positiva sobre qué es lo que pensamos hacer precisamente para satisfacer las principales necesidades que tiene el vecino. Totalmente, es un trabajo de servicio. Es servicio, total. Es servir, porque a nosotros no nos interesa ser autoridades. Ya. Estamos postulando no para subir de estatus, ni mirar de arriba a la gente, sino para relacionarnos horizontalmente con la gente. Eso significa que el cargo para nosotros es un instrumento de servicio. Correcto. Y lo vamos a hacer, así lo asimilé en todas las otras funciones que he desempeñado como defensor de pueblo, como rector de la UNSA. Claro. Siempre me he considerado un servidor y entonces ya en la alcaldía no tendría por qué cambiar el concepto. Correcto. Más que todo cuando se trata de proteger a las personas. Don Waldo, vamos a cerrar por favor los ojos por un minutito. Cierre los ojos, ¿ya? Vamos a don Waldo, cierre los ojos, ¿ya? Estamos terminando de aquí a 5 años la gestión de don Waldo. Ya fue alcalde don Waldo. Ha sido elegido, ha trabajado por la paz, ha cumplido las metas. Y ahí cerrando los ojos, don Waldo, quiero que nos narre cómo ve a la ciudad de La Paz. La veo, porque esa es la visión que tengo, la veo como una ciudad renovada que ha sabido sobreponerse de tan malos tratos que ha recibido, que ha mejorado su economía, que los derechos de los vecinos se han logrado consolidar, que hemos construido una ciudad de iguales, sin discriminación de ninguna naturaleza, que se han atendido o se están allanando los principales problemas de educación y salud, porque tomando en cuenta que la alcaldía tiene intuición sobre la infraestructura escolar y la infraestructura hospitalaria, que hemos contribuido a la metropolización de La Paz, ¿no? Que se ha integrado con otros municipios y que el transporte ha dejado de ser un problema, ya se ha extinguido definitivamente el trameaje, que se han integrado los servicios tanto públicos como de los sindicatos, nadie está reclamando, sino que más bien todos han mejorado sus ingresos y el pasajero ha economizado mucho desde el punto de vista de que se beneficia con el pasaje único, que es el que le sirve para incluso hacer transbordo de un lugar a otro, y desde luego también veo una ciudad limpia, veo una ciudad donde el medio ambiente está cuidándose y veo una ciudad con árboles, una cantidad importante de árboles que lo hemos construido todos esos años. ¡Qué lindo! Yo quiero darle un aplauso, qué bonito imaginarse a la ciudad de La Paz así. Realmente es una proyección. Entiendo de que trabajar en cargos públicos de esa magnitud conlleva un trabajo y un esfuerzo muy grande, pero imaginarlo, tan solo imaginarlo, se me enchina la piel. Gracias por eso, don Waldo, por traernos aquí. ¿Cómo va a ser de aquí a unos años, a 5 años? Don Waldo, ¿qué soñaba de niño? ¿Tenía algún sueño en particular? ¿Qué queda de ese sueño? Bueno, yo tenía una niñez linda, pero al mismo tiempo muy limitada económicamente. Ya, Entonces, ¿por qué? Porque éramos muy pobres. No éramos pobres, éramos pobres, así, ¿no? Ya. Porque perdí a mi padre muy niño. ¿A qué edad? A los 9 años, y mi mamá tenía que inventarse comida, pues, ¿no? Wow. Para todos mis hermanos. Yo era el único varón. Entonces, desde chico te metían eso de que el varoncito tiene que cuidar a la familia, no llora el varón, no le duele nada, ¿no ves? Es macho, eres. Macho. Entonces, como que has crecido con esos referentes, no sé si eran buenos o malos, pero
yo lo asumí y entonces desde muy niño he trabajado. ¿En Y qué eso, trabajaba? ¿Se he acuerdan? trabajado en días de frescos, también era pasapelotas en el estadio, De verdad. claro. Y ¿Cuánto le pagaban a un pasapelotas? cuando llegué pagaban dos bolivianos, 2 pesos bolivianos. Yo llegué y los animé a que pidamos incremento, nos subieron a 5, ¿no? Después pedimos 10 y a duras penas llegaron a darnos, pero después se dieron cuenta que estaba haciendo yo un incordio, así que trataron de que ya no vaya. Siempre en pro a los Tratando de trabajadores ayudar, también, sí, que, a la que se gente, beneficien mejor. yo veía que maltrataban a los niños entonces, porque por entonces todos los pasapelotas éramos niños, ahora se ve personas grandes, ¿no? Claro. Pero en esa época era patrimonio exclusivo de los niños. Y bueno, Perdón, don Waldo. Entonces, recibía los 2 bolivianos, tal vez más adelante 5, se acumulaba. Llegaba a casa y todo era mamá. claro, porque yo siempre le he entregado todo a mi mamá. Los otros amigos ahí recibían y se lo morfaban sobre la marcha. No, yo lo guardaba y lo llevaba a mi mamá. Como ya tenía esa consigna de que no había en la casa mucho, entonces llevaba. Y bueno, posteriormente cuando ya tuve algún trabajo formal hacía lo mismo, ¿no? Dejar. Y después, años pasaron, les daba mi sueldo a mis hermanas, posteriormente a mi esposa. O sea que siempre mi sueldo nunca yo lo he cobrado, siempre le ha llegado Un proveedor. la familia. Siempre ha Sí, sido un proveedor. pero bueno, te sientes más tranquilo, ¿no? Claro. Así. Y volviendo a la pregunta, ¿algún sueño de niño en ese momento, tal vez de pasapelotas, no sé, tal Sí, vez? yo siempre quise jugar en el Bolívar. De hecho, me fui a probar a las cuartas. En esa época habían divisiones inferiores de cuartas, terceras, segunda y primera, ¿no? Ya. Llegué a las cuartas a jugar. Parece que tenía nomás cierta aptitud, pero también había otros mejores que yo. Así que estuve un tiempo jugando, me lesioné y ya después para estudiar ya dejé, además tenía que trabajar. Claro. Entonces, pero tuve esa satisfacción de vestir la camiseta, por lo menos en divisiones inferiores, en esos años. Y claro, era un sueño, pero ahí, ¿no? Creo que después van llegando otras aspiraciones Claro. y uno va evolucionando en tu forma de pensar, de actuar, pero siempre tuve la inquietud de hacer más por los demás. Es decir, Qué lindo. siempre ha sido mi inclinación el que lo que esté haciendo en ese momento beneficia a los demás. Hablar de la infancia es hablar de los valores que trae y que te deja el hogar, los valores que te deja la casa. ¿Qué quedan de esos valores que le inculcó su mamá hoy en día, que se aplican hoy en día con usted, don Waldo? ¿Qué valor usted Claro, arrastra? muchos, porque si bien después uno pasa, ¿no?, por el colegio, aulas universitarias, docente, todo esto, en tu vida pasa eso, pero yo sigo reconociendo que la mejor maestra que he tenido era mi mamá, porque me dio una lección muy interesante, recuerdo hasta ahora. Como te dije, teníamos tremendas limitaciones económicas, por no decir pobres, ¿no? Y un día, entrando a la cocina, vi una bolsa de frutas. Y fui y me alcé un plátano. Y con lo que estaba comiendo me pescó mi mamá. Me dijo, ¿por qué estás comiendo eso? Pero no es para nosotros, ¿no? Es para llevar al hospital, me ha dicho. Al hospital, pero no. ¿Pero por qué si nosotros no tenemos? ¿Y quién te ha dicho a vos que para ser solidario tienes que ser rico? O sea, no había en la casa, pero ella decir, siempre fue muy solidaria. Entonces llevaba a los enfermos, fruta a los enfermos que no tenían a veces ni quien los visite, ¿no? Wow. Entonces me dio una lección muy fuerte ese día. Casi dejo de comer el plátano, ¿no? Y bueno... Solidaridad. Todos son. Y mi padre, me dicen que era igual, porque no llegué a convivir mucho con él. De modo que eso son, digamos, las mejores enseñanzas que recibes, ¿no? Solidaridad, honradez, no tomarte nada de lo que es tuyo, ¿no? Y eso se te queda de por vida, de tal modo que
te sirve más adelante. Y algo que algún momento me dijo mi padre antes de fallecer, me dijo la palabra. Cuando des tu palabra tienes que cumplir. Y eso es, ¿te imaginas si todos los políticos de este país cumplieran su palabra? Desde el Evo, que un día dijo, doy mi palabra de que si el pueblo me dice no en el referéndum, yo voy a acatar, dijo, ¿no? Claro. Salió el resultado, el pueblo le dijo no y le valió un queque, ¿no? Incumplió, imagínate cuánto nos hubiese ahorrado en desgracia, en violencia, en sangre, ¿no? Correcto. Si él cumplía su palabra. Entonces, para mí es importante eso. Tú puedes firmar 20, 30 documentos comprometiéndote a algo, pero es más importante dar tu palabra. Sí, tiene una fuerza moral muy grande, muy profunda, que le impones al otro, porque si yo te digo ahorita, te doy mi palabra que voy a volver, mañana voy a venir a las 5, digamos, ¿no? Tú me estás tomando en serio. Claro. Sabes que no necesito firmarte un documento. Entonces, yo creo que eso hay que recuperar en general, especialmente cuando cumples alguna función en las entidades públicas, ¿no? Y como sociedad es algo que hace falta. Claro. Al menos acá en Bolivia, el occidente, como uno quiera verlo, normalmente somos muy... no cumplimos la palabra, como Claro. usted dice. No, te digo, voy a estar a tal hora, llego tarde, o no voy. O ni voy. Y no te Inmediatamente sale una excusa. No, es que sabes que justo tal cosita me ha pasado. A veces ni siquiera a veces te pide disculpas, ¿no? Correcto, lo Entonces, justifica. Claro, ya, es decir, parte de la cultura del incumplimiento, de la demora, de evadir responsabilidades, y este es un paso muy próximo a la corrupción, Correcto. porque entonces, por eso tienes autoridades en diferentes entidades públicas que en cuanto llegan ya se creen Napoleón, ¿no? Se creen que todos les tienen que rendir pleitesía. Y eso es lo que te decía hace un momento. A mí no me interesa ser autoridad, me interesa ser servidor y mantener una relación horizontal con los demás. Claro. Entonces, y ponerte a trabajar de igual con ellos, de igual a igual. Bueno, siempre funcionó así, por lo menos en mi caso, en la Defensoría del Pueblo, el chofer, el ascensorista o la secretaria, siempre la relación fue de igual a igual. Yo me acuerdo, perdón, don Waldo, yo me acuerdo de usted como defensor del pueblo, ahí en la UMSA también, como rector de la UMSA. Son cargos importantes, obviamente, son cargos públicos, son cargos donde usted está también en el ojo de la tormenta muchas veces, o a la mira y en la vitrina para que usted pueda ser observado por cualquier persona. Y evidentemente todo ser humano, no hay ningún gobernante perfecto, todo ser humano ha tenido aciertos y desaciertos, de los cuales nos construimos como personas. Usted se construye como persona con aciertos y desaciertos. Don Waldo, ¿de qué se arrepiente en toda su trayectoria? ¿De qué se arrepiente? Probablemente de no haber sido más contundente en mis interpelaciones, porque muchas veces eres suave, o sea, y te vienen a pedir algo que a veces te conquistan por el lado sentimental. Ya. Y en mi caso, alguna gente dijo que yo nunca digo no, y que a veces hay que aprender a decir no, porque si le dices sí a todos, ¿no? Por ahí estás dando curso a algo que no sea aconsejable, que no sea bueno, por no decir no. Claro. Entonces, porque a veces te agarran por el lado... ¿Por la lástima puede ser? Yo soy muy frágil. Decía, si me traes a alguien y se pone a llorar, entonces de repente me solidarizo muy rápido. Ya. Y no estoy analizando que esa persona que está llorando de repente no tiene razón. ¿Me entiendes? O puede estar manipulando. Claro, entonces yo soy muy sensible a eso. Me ha pasado varias veces que en lugar de actuar con cierta dureza, diríamos, he cedido por un principio de solidaridad, de sensibilidad humana. Y entonces a veces la gente sabe y por ese lado te ataca, diríamos, en el sentido figurado, y puede lograr el propósito de algo que no correspondía, ¿no?
Entonces, uno, como tú has dicho, como ser humano, eres susceptible de equivocarte. Sí. Ahora, lo importante es saber enmendar también. Claro. Porque no tiene sentido, te equivocaste y qué, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Entonces, siempre hay esa posibilidad de equivocarte, incluso cuando lo haces de buena intención, ¿no? Puedes llegar a equivocarte, hacer un mal cálculo o confiarte en una persona, ¿no? Y alguna vez me sucedió que venían al rectorado y a prestarse plata. Ya. Claro, entonces, ¿Quiénes iban? alguna gente, y entonces yo llegué a una solución. Cuando venía le decía, digamos, quería prestarse 100 pesos, Ya. le decía, mira, como sé que no me vas a devolver, pierdes tú, pierdo yo, toma 50, le decía, ¿no? Ya. Entonces, él perdía los 50 porque venía a pedir 100, Ya. y yo perdía 50 porque sabía que no iba a devolver, ¿no? Entonces, claro, lo pasaba a broma también, pero en el fondo de repente es un síntoma de que no eres muy firme en algunas cosas. Ahora, claro, en otras sí soy firme, contra la corrupción, contra el abuso, contra el atropello que se cometa contra las personas, contra los más débiles. Claro. Sí, en eso soy muy firme. Pero en algunos acontecimientos donde la gente sabe que podría ir por el lado de la sensibilización, puedo caer, ¿no? Puedo ceder y, claro, más tarde se puede evidenciar que me he equivocado. Entonces, en cualquier circunstancia de la vida uno puede, no digo que tiene derecho a equivocarse, Ya. pero sí, si te equivocas, el deber de enmendarlo, de subsanarlo, es fundamental. Pedir disculpas, También, perdón. claro. ¿No? O sea, hay gente que entiende también que... Hay gente que dice, hay algo bien paseño, no sé si también en otro lugar de Bolivia, pero dicen, yo puedo pedir disculpas, pero no perdón. O no vas a pedir perdón, solo tienes que pedir disculpas. Mira, hay que diferenciar la rebeldía de la soberbia. Ya. Rebelde es una persona que se rebela contra lo injusto, lo arbitrario, especialmente contra los poderosos. Yo he actuado muchas veces en rebeldía, es decir, no aceptando el abuso, no humillándome ante tipos que se creen dioses, ¿no? Claro. Y es bueno ser rebelde. Pero el soberbio es el malcriado que se cree más bien el capísimo, no saluda a nadie, no reconoce sus errores, no respeta a las personas mayores. Es un soberbio, es un malcriado, es un yocaya malcriado, si tú quieres, ¿no? Claro, entonces ese no es rebelde. O sea, por eso es importante diferenciar la rebeldía. Perdón, al respecto, hay un caso bien polémico que está en las redes sociales, que es el tema de Bonnie Lobby. No sé si lo vio, don Waldo. ¿Lo vio? Falleció un artista, Leo Rosas, y a los pocos días Bonnie Lobby saca un mensaje en sus redes sociales y comienza a explicar por qué no le ha ido bien ese artista, por qué no ha sido famoso, y comienza a él ponerse como ejemplo de autoridad sobre el difunto. Y no ha salido hasta el sol de hoy a decir, me he equivocado. ¿Qué opina? Ese es un acto de soberbia, de ego. El ego es el peor enemigo de la misma persona. Esos que se creen dueños de la verdad, de todo, que creen que todo el mundo les debe rendir pleitesía, o que se creen el eje, que piensan que son el eje de la atención, el eje central, ¿no es cierto? Sí. Entonces esos tipos son tóxicos, ¿ya? Porque cuán importante es ser humilde, independientemente del cargo que ocupas. Por eso yo insisto en esa relación horizontal. Correcto. De ser humano a ser humano, así tú estés ocupando un cargo alto. El cargo alto que ocupas es en términos de la responsabilidad que asumes, pero no por eso te puedes considerar una persona superior a otra. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, en esa línea, claro, el ejemplo que tú pones debe ser ese tipo, un ego terrible, ¿no? Sí. Que está convencido de que los demás le tienen que lustrar los zapatos. Así pasó con don Evo Morales. Correcto. Cuando era presidente de este país. No te olvides que iban a amasar. De ahí vino eso de amazaguatos. ¿Sí te acuerdas? Claro. ¿Le amarraban los guatos? Claro, porque eso salió por todo el mundo, ¿no? Y él permitió. Claro, hubo un Lamberto que se acercó y le amasaba. Lamberto. Claro, ¿no es cierto?
Y el tipo lo permitió. Eso, a mí me parece eso, que alguien viene a humillarse de tal forma y tú no le tienes que permitir, porque tú no eres un ser superior a él. Pero Evo, mira qué hacía. Cuando iba a jugar fútbol, obligaba a que el canal de la televisión estatal le filme todo su partido. Eso es un abuso, pero más grave. Cuando metía gol, obligaba a que los soldados vayan y tenían que tocar la diana, eso, y los que no tocaban los hacía sancionar. Y bueno, de esos hubieron seres, pero completamente repudiables. Alguna vez vas a escuchar hablar de un presidente africano, Idi Amin Dada. Sí, claro que sí. Hacía algo así como Evo, pero terrible, ¿no? Porque él pensaba que todos deberían humillarse ante él, en fin. Hubieron políticos, no solo de los que he mencionado, especialmente los que ocupaban el cargo de ministro de gobierno. Hay un Sánchez Berzaín, por ejemplo, claro, que recuerdo que tenían que, antes que llegue, cuando ya estaba en la esquina su vehículo, ¿no?, tenían que ambientar por dónde él iba a pasar, etcétera, ¿no? ¿A qué se deberá eso, don Waldo? Yo veo eso muy frecuente, no solamente en la arena política. Yo la veo con nuevos artistas, nuevas personas que comienzan a ya brillar un poco más, a ser más públicas, comienzan y tienden a inclinarse por por ser muy mimados, no sé, claro, que la gente los mime, los reconozca, los salamee, como se dice. Es culpa de la gente. ¿A qué se debe? Pero de la persona, en la persona. Es que estás incentivando su ego, ¿no? Y claro, después el tipo, cuando deja de ser famoso, entra en un clima depresivo tan profundo que termina en el alcohol, en la droga, en fin, ¿no? ¿Sabes a quién les pasa eso? A algunos, porque no puedo generalizar, correcto, a algunos futbolistas famosos, ¿no? Que eran estrellas en su momento y claro, la prensa estaba sobre ellos, etcétera, ¿no? Y de pronto, como tú sabes, el fútbol es un deporte muy corto. Sí, claro. Llegas a los 38, 39, ya no eres lo mismo, ya tu cuerpo no responde y empieza a bajar. Correcto. Entonces, ya pierdes calidad, además ya no te entrevistan, ya no te buscan, y sí, empiezas a extrañar esa atención famoso, ¿no? Y claro, tienes que llenar ese vacío. Te empieza a deprimir y ahí viene el tema de que se vuelven consumidores de cocaína, de trago, en fin. Wow. He conocido varios casos. Por eso es importante no hacerle daño a la gente, decir, no lambertearle. ¿no? Es decir, me encanta esa palabra. Claro, es que realmente hay gente que está muy dispuesta a humillarse ante otros. Claro. Y claro, le hace creer que es un dios. Sí, y sin duda en este tiempo de campaña política, o sea, uno recibe mucho amor de la gente. La gente viene con cariño, con respeto, viene con ilusión, con esas ganas de que posiblemente deposito mi fe y mi confianza en usted, don Waldo. Seguramente ya se han acercado personas en los mercados, en las zonas, y le han comenzado a decir, don Waldo, necesitamos esto, queremos esto, claro, pasa. Y uno recibe mucho de ese cariño, de ese amor de la gente, ¿no es cierto? Pero asúmelo con humildad. Asúmelo con humildad, pero tampoco puedes rechazarle, ¿no es cierto? Claro. Ya está bien, es una manifestación de cariño, abrázalo, relaciónate con él de igual a igual, y si te comprometes a algo, cumple. Es fundamental cumplir. Correcto. ¿ya? Pero no te olvides que esa persona que te está abrazando, que sale a recibirte con mucho cariño, tiene la esperanza de que tú cuando llegues al cargo hagas lo que has ofrecido. Correcto. ¿No es cierto? Pero ¿qué sucede en el político tradicional clásico? Tiene dos identidades, ¿no? En época de campaña, tú lo vas a ver bien buen tipo, caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados, como Calimán. Como Calimán. Claro, es capísimo eso. Y va, te lo levanta tu agua. Claro, le da besos. Le da besos. Es una ternura andando el tipo. Votaste por él. Ya. A ver, cuando ya está de autoridad, a ver, anda a buscarlo a ver si te da espacio. Anda a buscarlo a ver si puedes hablar con él. Es inaccesible, ya se ha vuelto poderoso. ¿Me entiendes? Ese es el político tradicional y hay muchos de esos. Y don Waldo, ¿usted va a ser accesible?
en la alcaldía. Siempre he sido accesible en los otros cargos públicos que me ha tocado ocupar. Yo nunca he permitido que una persona esté más de 10 minutos esperando. ¿Ah? Y bueno, y como sabía que me iban a buscar, yo me iba a las 6 de la mañana, desde esa hora, ordenaba mi tiempo, ¿no? Porque hay que hacer otras cosas, entonces la gente que quería hablar conmigo, yo me iba a 6 hasta las 8, 9 más o menos, y de ahí empezaba la gestión misma institucional. Claro. Eso lo hacía en la universidad, lo hacía en la Defensoría del Pueblo, en la Asamblea de Derechos Humanos. Es decir, por eso te digo importante que no pierdas tú la sencillez, la humildad, y no te vuelvas ahí un Napoleón donde crees que todos te tienen que rendir pleitesía. Claro. Entonces, tu ego es el que tienes que controlarlo, porque yo entiendo que todas las personas tenemos ego. Sí, sí, sí. Eso, si no, no tendría En sentido. cierta manera, ¿no? Unos más, Desde el otros momento menos. en que te miras en el espejo y te haces tu peinadito, Claro. quieres ponerte medio guapetón, ¿no es cierto? Claro. Es tu derecho. Claro, no conozco a alguien, me veré bien feo, no. Tratas de ponerte bien, Claro. presentable. Es parte de tu ego, no está mal, pero hay que saber administrar ese ego. Porque el momento en que tú llegas a un lugar, a una reunión de 10 personas y crees que todos tienen que estar pensando en ti, que te tienen que atender como rey, o etcétera, o si no te han logrado hablar todos, ya te empiezas a resentir, etcétera. Correcto. Te dan importancia, entonces claro, ahí tu ego empieza a funcionar y claro, después te molestas y quizás te terminas yendo porque no te dieron la importancia. Correcto. Entonces, reitero, hay que saber administrar el ego en función de los demás. Por eso hay un principio básico en derechos humanos que dice, los derechos de uno terminan allá donde empiezan los derechos de otro. Claro. Entonces, ¿qué significa? Vas a dar cuenta que esta es una casa, que esta es mi casa. Te lo digo como ejemplo, hermano, no se asusten, ¿no? ¿Ya? Que esta es mi casa. Ya nos compró, don Waldo. ¿No? Entonces, mira, a esta casa yo puedo invitar a mis amigos, puedo tener un huésped, etcétera, pintarla como quiero. Pero ¿podré hacer reventar dinamita en mi casa? No es cierto. Pues, claro. Porque estoy arriesgando hasta la vida de mis vecinos. Correcto. Entonces, ¿qué es? O meter bulla todo el tiempo molestando a los vecinos. ¿Qué significa eso? Ahí viene esto de que mis derechos tienen un límite. Porque en el momento en que, por ejercer mi derecho, empiezo a vulnerar los de otros, ya deja de ser derecho. Claro. El derecho de uno tiene que ser compatible con el derecho de otro. Correcto. Pero los egos no piensan eso. Claro. ¿Y sabes dónde se produce también esta mala apreciación? En los bloqueos. Sí, correcto. Los tipos que bloquean, digamos, están protestando contra X ministro, ¿no? Ex autoridad pública. Bloquean, pero ni siquiera le bloquean al ministro, van a la carretera y bloquean, y le bloquean a la persona que no tiene la culpa. Y lo que usted dice, dinamitan, Claro, malogran. ¿no es cierto? Y si les reclamas todavía te pegan. Correcto. ¿No? Entonces, es como si, mirá el gráfico, acá tu compañero me da un puñete a mí, es un problema entre los dos y yo te doy un puñete a vos sin que tengas la culpa. Eso pasa con los bloqueadores. Correcto, porque sí. se vengan con quien no tiene la culpa. Entonces, una persona está yendo, es que tengo que llevar al colegio, que me importa. Y el asunto es que dígale al ministro que no me hace caso, ¿no es cierto? Y al tipo te desfocas con el que no tiene la culpa. Correcto. Ese es otro tema de ego, porque estás pensando en vos nomás. ¿Y eso se resuelve, don Waldo, drásticamente o se resuelve dialogando Primero, con calma? siempre es importante la etapa previa del diálogo, de la concientización, de la reflexión, hacerle entender a ese tipo. Al bloqueador, ¿no? Al bloqueador. lo llamemos así. Ahora, claro, cuando agotaste la parte de la conciliación, del intento pacífico, aplicar la ley. ¿Qué significa aplicar? Ese señor te está violando tu derecho. Entonces, para proteger a la víctima, tú puedes hacer el uso legal de la fuerza, ¿me entiendes? Entonces, puedes hacer que deje el camino para que sigan pasando los vehículos, por ejemplo. Claro. Ese es un uso legal de la fuerza. El otro no tiene por qué sentirse atropellado. ¿Y por qué no se aplica ahora eso, don Waldo? ¿Sabes por qué? Porque los políticos son demagogos y aplican o no aplican de acuerdo a su conveniencia política. Ese es el tema. Por eso es que yo insisto en la necesidad de cambiar la forma de hacer política con ética,
con honradez, con sensibilidad humana, pensando siempre en los demás. Perfecto. Don Waldo, estos conceptos tan importantes, lo que es la humildad, la ética, que son principios tan valiosos, sin duda también es algo que nosotros esperamos de nuestro futuro alcalde. Don Waldo, usted como ciudadano, no como candidato, como Waldo Albarracín, hombre, ese niño que pasaba pelotas cuando era muy niño y llevaba dinero a su casa, como ese ciudadano paceño, don Waldo, que ama la paz, ¿por quién usted no votaría? Yo no votaría por todos aquellos que son la reencarnación del MAS en su candidatura. Y la gente sabe quiénes son. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el señor Bayler y el señor Plata. Ellos prácticamente son la versión camuflada de Evo Morales y Arce Catacora. Y eso, Por el daño que le han hecho al país en 20 años. Le han hecho un tremendo daño. Sí, porque ellos tienen una forma de hacer política sobre la base del odio, sobre la base de la violencia. Aquel que no está de acuerdo contigo, reviéntalo, ¿no? Es decir, nos han demostrado en tantos años que no respetan la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y yo postulo más bien algo que en algún momento dijo un pensador francés, Voltaire, que decía: no pienso como tú, pero daría mi vida por defender tu pensamiento. Entonces tú no tienes por qué ver como tu enemigo a una persona que no coincide con tus ideas. Para eso es la democracia, de convivencia, de ideas, ¿no? Y que no lo conviertas en tu enemigo a quien puede pensar distinto. Pero eso no funcionó pues en estos 20 años, y por eso ha habido tantos presos políticos, muchos tuvimos que irnos del país incluso, claro, para preservar nuestra libertad. Entonces, por eso es que por un principio justamente democrático, yo no estoy de acuerdo con esas dos postulaciones, porque prácticamente es el MAS, pero un poco encubierto, pero sigue siendo él. Excelente. En ese mismo sentido, ¿por qué sí votaría por usted, don Waldo? Porque por todo lo que estamos conversando ahora, o sea, a mí no me interesa ser autoridad, pero sí me interesa manejar honradamente los recursos del municipio, me interesa actuar con sensibilidad humana, me interesa mejorar la infraestructura escolar, la infraestructura sanitaria, ¿no?, de La Paz, me interesa velar por las mujeres, por los niños, por las personas con discapacidad, por los adultos mayores, son sectores vulnerables, por los pueblos indígenas, me interesa velar por aquellos vecinos que en este momento ni siquiera tienen alcantarillado, no tienen agua, no tienen energía eléctrica. Hay muchos barrios que carecen de esto. Entonces, no tienen transporte. Yo votaría justamente por Waldo Albarracín, porque sé que puede hacerlo, tiene la capacidad, pero la sensibilidad humana para eso, que es fundamental, y porque además no va a gobernar solo, sino va a trabajar conjuntamente el propio vecino. Ellos son los que me van a fiscalizar y obviamente en esa línea le vamos a dar absoluta transparencia al manejo económico y a los recursos del municipio que hoy día están siendo apropiados indebidamente. Excelente, yo le quiero dar un aplauso a don Waldo. Qué lindo, qué lindo. Don Waldo, ya para terminar, tenemos unas problemáticas que me gustaría conversar con usted. Son problemáticas que creo que todo paceño las ha vivido, todo paceño que ama su ciudad y que quiere verla mejor las ha entendido como problema. Sin embargo, hay cosas buenas por hacer, ¿no? Siempre viendo el lado positivo para adelante. Don Waldo, ¿qué vamos a hacer con la ciclovía? Debe ser levantada, porque se la ha puesto probablemente por algún business por ahí, pero en ningún momento de beneficio, porque además está ubicado en una cuesta. Correcto. ¿No es cierto? Una ciclovía es para espacios planos. O sea que, y de paso no se la consultó con los sectores de la sociedad civil. En este momento esa ciclovía está perjudicando en lugar de ser una solución, de beneficiar a los jóvenes. No pasa nada. En consecuencia,
yo por lo menos soy de la idea de que esa debes retirársela. Perfecto, entonces retirar por completo la ciclovía. Hay demasiado comercio, por ejemplo, como la alcaldía va por los sectores y comienza a decomisar mercadería que está expuesta en las calles de estas personas, del Justus, del comercio informal. ¿Cómo se trabaja con eso, don Waldo? ¿Qué opina? Hay gente también afectada, hay gente enojada con la alcaldía porque se les decomisan, pero es la forma, el comercio informal es pues obviamente algo innegable de nuestra ciudad. La solución es más práctica en el siguiente sentido. Primero tienes que entender que esa gente que está vendiendo ahí tiene que llevar un pan a su casa. Correcto. O sea, no puedes perder tú la sensibilidad humana de decir, ya te quito, o sea, le estás quitando sus ahorritos, Sí. que con esos ahorritos, ese capitalito que tiene, compró eso para vender a otros y esa ganancia llevar alimentación, el sostén de su casa. Entonces, Correcto. si tú le quitas, estás cometiendo un atropello, una violación de derechos. Pero vamos a pensar en el otro lado también. El vecino que no puede caminar, el peatón, ¿no? Porque está todo el tiempo la acera ocupada. Ocupado. ¿No? E incluso las vendedoras de los mercados que tienen puestos fijos también se niegan. Bueno, se trata de consensuar. Nosotros ya tenemos un plan para que esos vendedores ambulantes, ¿no?, puedan ir a ofrecer sus productos en un centro cerrado, fijo. La alcaldía les tiene que dar, pero con el compromiso de que ellos no vuelvan. Ellos no te pueden decir, yo quiero seguir vendiendo en la calle. ¿Ya? Segundo, el vecino, que muchas veces se queja de estos vendedores, pero muchas veces coadyuva con este problema porque les compra. No compra del lugar fijo de la tienda, sino del que está pasando. Entonces, por eso él te dice, yo tengo que vivir de eso, no puedo dejar. Entonces, la idea es que se los ubique, previo aprobación de un proyecto, se los ubique en puestos fijos, ¿no? Y ellos ya no pueden volver. Ahí tienes que tomar medidas para que la calle siga siendo calle, la acera siga siendo acera, pero no se convierta en mercado al mismo tiempo. Se trata de ordenar la ciudad, de hacerla más accesible, más viable, más caminable, ¿no? Correcto. Pero al mismo tiempo más estética, porque es importante que La Paz se vea bonita. Correcto. ¿Ya? Me gusta eso. ¿Podemos pasar al siguiente, don Waldo? Sí, sí. ¿Sabe? Acaba de decir algo bien interesante, estética. La estética es tan importante para el progreso de una ciudad y nosotros somos la ciudad, si bien el Alto también, pero La Paz es la ciudad de ladrillo, de que si tú pintas tu casa o tu fachada, te van a subir los impuestos o van a subir los impuestos de tu casa. Pero ¿qué se haría para incentivar a la población a que pinte su fachada, a que la ponga bonita y que no vivamos en esta ciudad de ladrillo? Es que hay un defecto que aplica la alcaldía, ¿no? Cuanto más pintura se vea la casa, tiene más valor, por tanto tu impuesto sube, ¿me entiendes? Entonces, claro, si esa es la lógica que hace el vecino, no la pinta, pues. Correcto. ¿No? Para pagar menos. Entonces, hay esa actitud torpe. Tú puedes generar ingresos, incentivar el pago de impuestos, ¿no?, con medidas mucho más inteligentes. Por tanto, se trata de incentivar. Si tú dices, al que pinta su casa, incluso arregla su acera, ¿te das cuenta? Aunque eso es competencia municipal, la acera ya es la calle. Claro. Pero vamos a ver que si los vecinos arreglan su acera, ¿por qué no puede haber un incentivo en términos de impuestos? Porque Claro. como tú has hecho algo que debería gastar el Estado más bien, pero tú estás haciendo, ¿qué tal si te rebaja tu impuesto? Claro. Pero no, es que hay que romper esa visión retrógrada del municipio que al vecino lo ve como su enemigo. Sí. Claro, les retrasa su trámite, Sí. su, digamos, de aprobación de planos. Te pasaste unos centímetros, te devuelve. Años Sí, dura tu años, trámite. años, Entonces, años. y te mete procesos, o sea... Entonces, don Waldo, estaríamos diciendo, ¿habría menos impuestos como incentivo para aquel que hace bonita su fachada? Claro, bonito? pues, por eso te digo, son medidas inteligentes que si tú haces,
generas una especie de competencia entre vecinos. ¿Quién tiene su casa más Bonita y paga más menos arreglada, impuestos. ¿no es cierto? Un lujo, ¿Cómo claro. no? O sea, pero es que es cuestión de ver en el vecino al que tú le tienes que servir, no es tu enemigo. Correcto. Pero lamentablemente hoy día, por todo lo que está pasando, el funcionario público parece enemigo del vecino. A eso me voy cuando digo, hay que cambiar el concepto, ya no hablar de funcionario, de autoridad, sino de servidor. Servidor. Porque para que se te meta en el chip en tu cabeza que tú estás ahí para servir. ¿Por qué? Porque con la plata de ese vecino te pagan tu sueldo, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? O sea, en otras palabras, es tu empleador. Claro. Pero a tu empleador es al que más lo maltratas. Eso tiene que cambiar. Correcto. Don Waldo, llegan las elecciones. Se anuncia en los medios de comunicación que don Waldo Albarracín ganó la alcaldía de La Paz. ¿Qué es lo primero que va a hacer don Waldo? Lo primero que voy a hacer, conocidos los resultados, al tiempo de agradecer a Dios y al pueblo por su confianza, es cronogramar las fechas como para retornar a los mismos lugares que he visitado en mi campaña. Claro, pues si estoy criticando a aquellos que van y nunca más vuelven, entonces yo ya me he comprometido, ya he dado mi palabra en todo lugar donde voy, que en los primeros 10 días, conocido el resultado, no voy a esperar que me posesionen, ojo, ¿ya? Porque eso es en mayo. En el mes de transición, digamos. Claro, en ese mes voy a ir a visitar todos los lugares donde llegué en campaña, para ponerme a trabajar con ellos, hacer acción comunal, lo que corresponda, sin ser todavía autoridad, porque no me han posesionado. Digamos, soy autoridad electa, pero no posesionada. Pero ya vamos a empezar, no hay que perder tiempo. De modo que cuando me posesionen, yo ya tenga avanzada varias cosas. Incluso en lo posible hablar con algunos organismos internacionales para viabilizar cierto apoyo a determinados proyectos en favor de la paz. Entonces vamos a avanzar, o sea, ese mes, creo que es mes y medio más o menos, yo ya lo voy a utilizar trabajando, aunque legalmente no esté posesionado, pero no necesito esperar eso. Qué lindo. Don Waldo Albarracín con nosotros, yo quiero darle un aplauso. Don Waldo, muchas gracias, es para nosotros una alegría tenerlo acá, le deseo muchas bendiciones, que Dios le dé mucha sabiduría con todo lo que vaya en adelante y mucha suerte también con los resultados. Sí, tengo fe en Dios, pero también tengo fe en la esperanza de la gente que nos los ha dicho, nos los ha manifestado voluntariamente, y no, por eso es que no quiero defraudar. Entonces, día a día se va incrementando el respaldo ciudadano y vamos a llegar al 22 de marzo con esa confianza, pero sobre todo con esa vocación de servicio. Por eso agradezco la oportunidad que me dan de dirigirme a la ciudadanía a través de este importante medio.